Queridos amigos, hoy vamos a empezar a hablar un poco de las casas en astrología. Ya sabemos que existen diferentes matrices y tenemos una que es básica, que tiene que ver con la matriz de las casas. Luego tenemos la de los planetas, luego tenemos la de los aspectos, luego la que hace las figuras de los aspectos, etc. Pero una de las matrices tiene que ver con las casas. Ya sabemos que las casas son las divisiones del círculo en 12 sectores, dependiendo del sistema de casas. Tenemos las que son regulares, tenemos las que van a variar en relación al lugar, obviamente. Entonces, 12 sectores de vida, 12 escenarios. Los 12 sectores de vida que van a componer el escenario de la vida. Entonces lo vamos a tratar de ver de esta manera, que me imagino muchos conocen de ustedes, como si fuera una representación teatral, y cada parte, cada sector, cada casa es un escenario. Va a representar un aspecto de esa obra que es la vida misma de las personas, ¿no? Entonces no es lo mismo estar en la casa 1 que estar en la casa 6, como vamos a ver a continuación, y partiendo de este sistema de casas que tienen que ver, como ya saben, con el movimiento de rotación de la Tierra, formándose a partir de eso. Vamos a empezar a develar, a descubrir esos escenarios, entendiendo que siempre los ángulos van a ser los más importantes, ¿no? Las casas, la casa 1, 4, 7 y 10 van a ser siempre las casas más importantes, más influyentes en la vida de una persona. Y fíjense, la casa 1, el ángulo del ascendente, va a tener que ver con el inicio de la vida de la persona, que luego va a marcar también su modo, su temperamento, pasando a la casa 4, que va a tener que ver con la familia y la formación. De ahí, dependiendo de cómo me formo, sobre todo en la primera etapa de la vida, surge el descendente, que son las relaciones con el otro, y a partir de cómo socializo y cómo me integro en la vida, va a aparecer el ángulo del medio cielo, que también va a hablar de la profesión, aquello que vengo a mostrar al mundo y donde vengo a conquistar un territorio, ¿no? Entonces cada aspecto, cada lugar es súper importante para definir en general eso que va a ser nuestro propósito de vida. Si empezamos a hablar un poco de lo que es la casa 1, entendemos que las casas entonces son el escenario, los planetas van a ser los protagonistas y los aspectos nos van a decir las relaciones que forma cada protagonista con el otro, con quién se va a vincular en esa obra, cuándo va a aparecer en escena, por quién va a ser convocado y dónde no. Entonces, de esta manera, el lugar, la casa, el escenario de vida que tenga a protagonistas va a ser mucho más importante que ese escenario donde solo hay un telón de fondo y no hay nada de interés, porque no hay ninguna persona, ninguna situación en ese escenario, ¿no? Entonces, de esta manera, las casas vacías son esa parte del escenario en la que el director no va a tener motivación, ¿cierto? Porque no hay, justamente, lo único que vamos a tener es el aspecto de esa casa, es el tapiz, digamos, ¿no? El escenario propiamente dicho de la casa, pero si no hay ningún actor actuando en este escenario, es como si yo tuviera el dormitorio y no hay nadie en el dormitorio. Bueno, paso un segundo por el dormitorio, me fijo cómo es el dormitorio, la fachada, luego sigo de largo porque no tengo a nadie a quien espiar acá, no tengo nada que me despierte el interés más allá de los 5 primeros minutos de ver cómo es el dormitorio, ¿no? No va a ser lo mismo que si tengo mucha gente en el ámbito de la casa 5, mi ámbito de recreación, de divertimento, y acá va a centrarse la atención de la persona, y dependiendo de los planetas, que son los órganos o son los personajes, me va a decir de qué se trata esa motivación, dónde está generada mi creatividad, qué me divierte, y los aspectos dirán también con quién, ¿no? Con quién se vincula, y obviamente el signo me va a decir de qué manera. Entonces, si empezamos a darnos cuenta que los planetas matizan el sector donde están, vamos a entender que el planeta más la casa van a hablar, sobre todo si hablamos de la casa
uno, por ejemplo, la manera, la conducta de ese planeta y los recursos de los que dispone a partir de esta posición. También me va a hablar de cierto tipo de personajes. No es lo mismo los planetas en casa 1 que van a hablar de mí, los planetas en casa 7 que van a hablar del otro, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si empezamos, si más o menos quedó claro el tema de las matrices, las casas son súper bonitas porque además podemos hacer toda una historia de vida a partir de estas posiciones, ¿no? Podemos entender a partir de la posición del Sol cómo se va a relacionar esa persona a partir de las casas, ¿no? Cómo va a vivir cada situación a partir del signo que está en la casa, ¿no? Entonces las casas mismas ya nos dan un montón de información, por eso hay todo un sistema de casas que nos habla de aquello que el destino le propone a la persona, o aquello que se va a esperar básicamente de la persona también, ¿no? Entonces, si hablamos de la casa 1, la casa 1 es muy rica, es muy interesante, no solo hablar de la cúspide, que es el ascendente, es la energía que entra a la vida de la persona, por ende va a ser como la persona inicia las cosas, cómo van a ser sus comienzos, porque representa cómo fue el comienzo de su vida, el nacimiento, el primer contacto con el mundo. Y todo lo que ocurra acá, sobre todo en la temprana edad, es lo que va a dejar huella en la vida de la persona, sobre todo hasta que toma conciencia hacia los 30 años, va a imprimirse en su personalidad y va a mostrar qué máscara va a utilizar entonces para saber defenderse del mundo. Entonces, va a definir un poco también cómo somos nosotros en el día a día, esos hábitos y esas costumbres mecánicas que vamos adquiriendo, reaccionando al mundo, reaccionando a las pautas y conductas y hábitos, ya soy yo, haciendo lío, dependiendo, como decía entonces, del signo que tenemos acá, ¿no? Entonces, primera entrada al mundo va a ser para nosotros la primera entrada cada vez que iniciamos algo. Cada vez que inicio algo en la vida, lo que lo describe justamente es el ascendente. Entonces, ¿cómo sale ese actor a escena? Y ese actor obviamente es el ascendente, es el yo. Y lo que nos identifica más es la energía, sobre todo si hay planetas ahí, con la que más vamos a tender a identificarnos, sobre todo a una edad ya más madura, más consciente. También va a hablar de qué es lo que me motiva a actuar. ¿Qué me motiva a actuar? No es lo mismo en Aries el deseo, que en Tauro lograr un beneficio, que en Géminis conocer y relacionarme, que en Cáncer buscar seguridad y protección emocional. Entonces, ¿qué me motiva a actuar? ¿Cómo me configuré por las experiencias de vida? ¿Cómo me voy reseteando año a año? Lo va a decir la revolución. Lo que debí aprender. Entiendan que este es el primer cuadrante de la supervivencia. Y de este modo acá estoy modo acción-reacción, ¿cierto? Entonces, ¿cómo me fui configurando? Sobre todo si hay planetas acá, o hacemos aspectos, sobre todo en la progresión de edad que va avanzando un grado por año, y va haciendo aspecto con los demás planetas que tenga acá, por más que en esta zona no tenga planetas. Me están matando mi incienso. Vamos a abrir un poco, vamos a dejar entrar el aire, sobre todo por el COVID hay que ventilar mucho. Entonces, ¿qué me motiva a actuar? ¿Qué me configura? Dependiendo de las experiencias que viva, que eso lo va a decir sobre todo los planetas que vayan tocando, los aspectos que se vayan formando. Cada aspecto del planeta en esta casa o los aspectos que forme hablará de una nueva experiencia que voy adquiriendo y que va conformando mi personalidad. Puede ser expresada a través de personas, de actividades, de hábitos que se van agregando a esa máscara que voy formando. Representa también la edad temprana de la vida de la persona, ¿no? Entonces, por casas derivadas es interesante no perderse esta visión, por cuanto si parto de la casa 10 como la casa de la madre, porque según el autor va cambiando la casa 4 con la casa 10, ¿no? Pero si tomamos la casa 10 como la casa de la madre, esta va a ser la casa 4, va a hablar de el padre, pero también
el estatus de la familia, en el sentido de el hogar, la casa, la familia, sobre todo paterna, ¿no? Del lado de la madre en este caso. Pero también la posición social, por cuanto es la 10 de la 4. La casa 1 por casa derivada. Si parto de la casa 4, que es mi hogar, mi familia, mis padres, va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. La 10ª casa a partir de la 4 indica la posición social de esa familia, como decía. También, como sabemos, habla de los abuelos, por cuanto si esta es la madre, va a ser el padre de la madre. Entonces habla de el padre de mi madre y la madre de mi padre. Parece un trabalengua, pero es así, ¿cierto? También si me paro en la casa de mis hermanos, va a ser la casa 11 a partir de la casa de mis hermanos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Va a hablar de qué tipo de amistades tienen mis hermanos, por ejemplo. También si me paro en este lugar, la casa 1, desde la casa 2, que son mis posesiones, esta va a ser la casa 12, entonces puede hablar también de todo tipo de deudas, deudas económicas y deudas kármicas. Entonces ahora, sabiendo qué planeta está en la casa 1, nos va a decir justamente cuál es el protagonista que ocupa el rol del yo soy, con qué máscara me voy perfilando y los aspectos que va a ir haciendo a los demás planetas, ¿no? Si por ejemplo anexamos acá el Sol, ahí está. Si tenemos al Sol en casa 1, la identidad va a estar ligada a la personalidad y a esa máscara que usamos, ¿no? Entonces, los primeros años de la vida, la primera edad, va a señalar la importancia, el protagonismo que vamos a tener, muchas veces a partir, como decíamos, de personajes. Por ejemplo, el padre, una figura de autoridad, va a hablar de nosotros adquiriendo los hábitos que implican la energía ariana, el deseo, la acción, la reacción, el optimismo, el coraje, la valentía, etcétera. Entonces, si desde acá este Sol va haciendo aspectos, me va a ir diciendo además con quién me vinculo y de qué manera, quiénes son las personas que me ayudan y quién me obstaculiza. Ya sabemos que el Sol, desde este lugar, desde el ascendente Aries, va a ser el regente de la casa 5. Entonces, lo que voy a expresar a partir de mí va a tener todo lo que implica la casa 5. O sea, la autoexpresión, mi yo, la autoexpresión, lo que quiero manifestar al mundo a través de la energía ariana, yo, el guerrero, yo, la valiente, la independiente, la líder, la que se sale de los esquemas familiares. Va a hablar también de los hijos, posiblemente la importancia de los hijos, las obras de creatividad, también el deseo de expresar y divertirme, todo esto a una manera muy ariana. Y entonces, obviamente, desde esta posición, todo lo que esté en la casa 4, en la casa 10, en la casa 7, van a ser aquellas situaciones o personas que pueden obstaculizar mi desarrollo. Entonces, imagínense que tengo además la luna en esta posición, a ver si la podemos agregar. Entonces tengo una madre, miren, justo, calculadísimo, un éxito. ¿Qué va a representar? Por un lado, cómo es mi hogar, mi familia. Entonces acá hay una fuerte energía maternal. Acá voy a tener una madre que, frente a la energía valiente, guerrera del hijo, seguramente va a ser muy miedosa, muy cautelosa. El problema es que si le imprime estas características a el hijo, entonces al hijo le va a costar salir del clan, seguramente, posiblemente, ya que ven que hay dibujado una cuadratura en este aspecto. Ni hablar, esto va a tener que ver entonces con lo que me limita a partir de mi hogar, de mi casa, y entonces lo que no me deja avanzar en el sentido de la independización que me pide Aries en este sentido, ¿no? Por otro lado, los planetas que tenga en la casa 10ª, ¿cierto? Si por ejemplo
No sé lo que quiero hacer, pero bueno, estoy jugando con el tema. Sí, como decíamos, tenemos, por ejemplo, ahí está, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, la situación de Saturno en la casa décima, entonces acá voy a tener la característica casi diferente, ¿no? Porque por un lado va a representar, si esta vuelve a ser la casa de la madre, ya es una posición totalmente diferente a la luna en casa 4, por cuanto voy a tener a la figura de la rigidez y las disciplinas y las cargas y las responsabilidades también asumidas a una madre que me puede parecer fría, distante, y de esta manera me marca el rumbo para que yo aprenda, inserte en mi naturaleza ariana la necesidad de la disciplina y seguir las reglas. Entonces, una posición que va a favorecer, pero que la criatura va a vivir seguramente como limitaciones, y luego con esta tensión que se genera desde acá, le va a costar asumir todo lo que son roles de autoridad, figuras que implican las normas, las leyes. Entonces acá vamos a poder tener en potencia a un rebelde, por ejemplo, ¿no? Pero si entiendo que puedo usar positivamente la energía de Capricornio para ser una persona responsable y para meditar antes de actuar y de pedir consejo a las personas en vez de limitarse como las personas que me restringen, aprendo a pedir consejo, a pensar y planificar, a organizarme antes de actuar. Esta es la manera positiva de incorporar la energía, aunque por tensión, aunque surja muchas veces por muchos choques en la vida, hasta que aprendo que tengo una pared por delante a la que tengo que respetar y que no puedo ir con los cabezazos de la cabra, porque me va a doler la cabeza y me voy a lastimar y en algún momento voy a tener que parar. Cosa que pasa siempre a una edad un poco más avanzada en la vida, ¿no? Como después de los 40, cuando uno ya conquista esta posición y entiende que él se transforma en esta figura de autoridad y que necesita disciplina y que no le interesa para nada ni la rebeldía ni el caos, entonces acá va a introducir ya largamente todo lo que le propone Saturno en Capricornio, ¿no? Pero obviamente no son situaciones gratas, ¿no? Entonces es lo que venimos a trabajar. Entonces, amigos, espero que les haya quedado un poco más en claro la energía de la casa 1, que es tan rica como todas las casas, como vamos a ver a continuación. Pero la primera casa, que simboliza el aprendizaje que necesitamos hacer para introducir las energías del yo, como por ejemplo si cambiamos la posición del sol y nos vamos a una temática diferente, ¿no? Seguimos siendo tan arianos como antes, pero ahora conectamos con la naturaleza del sol en Cáncer, ¿cierto? Entonces acá tengo que linkear el aprendizaje de Aries para poder salir de mi clan, para poder individuarme y asumir las cargas y responsabilidades que me propone el mundo, ¿no? Mientras tanto voy a estar muy identificado con mi hogar, con mi casa, con mi familia, y va a estar latente en mí siempre el deseo de la individuación, pero en situaciones de seguridad, sobre todo emocional, de contención. En esta sería la clásica situación en la que si hay una familia que acompaña positivamente y si no vive en conflictos y si no vive las tensiones que propone Saturno en este ámbito, ¿no? Carencias, limitaciones, exigencias de el afuera, etcétera, y la persona se puede desarrollar armónicamente, va a poder lograr esa individuación y va a poder expresar la naturaleza ariana del ascendente, ¿no? Mientras tanto, como decimos, le van a venir por fuera, por destino o por personajes, por situaciones que van a imponer la necesidad de esta persona de salir de su núcleo, de salir de su nido. Y muchas veces lo hace de una manera drástica, como aparece acá la luna en la casa 12, por situaciones con respecto a la familia, enfermedades, pérdidas, abandonos, donde la persona, no en este caso el trígono, ¿no? Pero donde la persona necesita conectar. Vamos a avanzar un poco
Fíjense si tenemos esta situación, ¿no? Por un lado, tenemos el ascendente ariano, necesidad de emanciparnos, individuarnos, pero acá ya no tenemos un aspecto tan suave, tan armónico como el trígono, ¿no? Entonces, acá situaciones de limitación, de dependencia, enfermedades, abandonos, todo lo que haya podido pasar la persona en su temprana edad van a marcar seguramente esa naturaleza más restrictiva, más tímida de lo canceriano. Entonces va a costar más asumir las cargas y responsabilidades que propone Saturno y desarrollar a ese guerrero, a esa guerrera que tenemos en nosotros, ¿no? Fíjense si Saturno además busca mucho un lugar en el mundo, esta luna va a ser como la deuda kármica también que trae la persona de tener que aceptar el desafío de hacer su propia familia, ¿no? Entonces, bueno, de esta manera podemos estar hablando horas y horas, queridos amigos, pero quería dar un leve aspecto de lo que es la casa 1, que marca el desarrollo, ese camino al yo, que cuanto más lo aprendo, y esto es muy claro de ver luego de los 30 o después de la crisis de la edad, etcétera, cuando uno ya se torna del lado del plano consciente y puede ver claramente la energía que emana desde el signo ariano, que es cómo me presento y cómo entro al mundo. Y cómo lo podemos ver muchas veces como esas personas que cuando entran alteran un poco el ambiente, llaman un poco la atención, ¿no? Así que bueno, todo el resto del mapa dirá cómo sigue la situación. Acá entonces, hablando de los escenarios, veamos que hay claramente 3 escenarios ocupando el área de vida de la persona, el interés, ¿no? Entonces, por un lado, la identidad, como decíamos, va a estar lograda a todo lo que tiene que ver el hogar, el clan, la familia, su país, su pueblo. Luego se dará su negocio personal, la figura del padre como aprendizaje, ¿no? Luego los roles en la vida, el sacrificio y toda esa búsqueda del territorio y la autoridad que necesita. Y luego la luna, que tiene que ver, conectar con ese lado psíquico, inconsciente, para poder superar los miedos, las limitaciones grabadas en ese inconsciente, sobre todo podríamos decir acá desde el útero materno, desde el primer momento de gestación, embarazo de la criatura, entender claramente que le pudo haber pasado a esa madre, porque la luna va a reflejar siempre a la madre primero, el niño luego, ¿no? Entonces acá, cuando aprendo a manejar esta situación de la luna, se transforma en ese don, en eso que vengo a dar a los demás, mi servicio, sin tanta necesidad de buscar mi lugar en el mundo, sino que aprovechar este recurso que me da Saturno acá para lograr una posición, y desde esa posición ser lo más compasivo y solidario con esos colectivos que más lo necesitan. Un abrazo grande.